las gracias a los muchachos que están acá porque nos han tenido la paciencia de poder estar 4 semanas hablando de paternidad. Y tú dirás, pues yo esto para qué, ¿verdad? Yo espero que las cosas que hemos hablado y las cosas que les hemos dicho, muchachos, hacia la larga las puedan considerar y para que, bueno, su paternidad pueda ser un poquito más sencillo. La verdad es que muchos de los que hoy por hoy somos padres hubiéramos anhelado y deseado que nos hubieran dicho varias cosas que tal vez hemos visto durante todas estas semanas, hablando acerca de las verdades que tienen que ver con el tema de la paternidad, ¿no? Así es que queremos entrar ahorita ya a nuestro cierre, porque hay tantas cosas que pudiéramos hablar acerca de la paternidad, y yo creo en lo personal que una de las cosas que a veces he dicho es compartir la palabra de Dios es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Pero también, así como la paternidad implica exactamente lo mismo, ser padres es una gran responsabilidad, aunque también es un gran privilegio el poder ser padres. Y mira, yo te digo esto porque la forma en la que actúen los padres en un país va a ser la forma en cómo va a caminar esa nación. Si nosotros como padres vamos dirigiendo y conduciendo a nuestros hijos, de cierta forma va a ser la forma en cómo esa nación irá caminando también. Veamos la economía de nuestro país, veamos los problemas económicos o los problemas sociológicos, o ve la moralidad en la cual está nuestro país. Y si nosotros damos una vuelta, una mirada hacia nuestra familia, te vas a poder dar cuenta que mucho viene de ahí, que muchos de los problemas que hoy por hoy tenemos en la sociedad, de alguna forma, es por la forma en cómo estamos guiando a nuestra familia. Tendemos a echar culpa muchas veces a los gobiernos, y eso es lo más sencillo. Tendemos a omitir nuestra responsabilidad echándole la culpa a alguien más, y eso es lo más sencillo. Pero tenemos que comprender que la forma en cómo estamos educando a nuestros hijos y la forma en cómo los estamos llevando va a ser las pautas que ellos van a seguir hacia adelante. En nuestro país, más del 25% de los niños menores de 15 años viven en hogares que son uniparentales, es decir, solamente viven con alguno de los padres, y eso habla de millones de niños en los cuales están. De hecho, hay una encuesta que dice que un niño que ha crecido solamente con uno de sus padres tiene el doble de posibilidad de caer preso o de ir a la cárcel, y no va a la cárcel por portarse bien, va a la cárcel por portarse mal, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que es de alguna forma un termómetro de por qué la sociedad está como está, o por qué el mundo está como está. Cuando un niño crece con una sola figura, es difícil, hay ausencias, aunque como padres pudiéramos hacer un gran esfuerzo por tratar de suplir las dos necesidades, y te lo digo yo porque yo crecí en un hogar donde solamente estuvo presente una de las figuras. Es difícil porque la verdad es que no nos da el día y no nos da el tiempo para poder enfrentar y poder dar todo lo que se puede dar. Básicamente, el tema de la responsabilidad de la paternidad es una gran responsabilidad, porque afecta no solamente a tu familia, afecta a toda la nación. Y luego sí, ¿por qué? Vamos a ver el primer texto que yo te quiero presentar el día de hoy. Quiero que me ayudes, por favor, a leer lo segundo de Reyes, capítulo 21, verso 11, por favor. ¿Me ayudas a leer lo que dice? Como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas ceremonias y se ha conocido peor que los amorreos y que los filisteos, haciendo que los israelitas pequen como los ídolos que él hizo. Verso 12 dice así: así dice el Señor, Dios de Israel: voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que lo oiga le quedarán retumbando los oídos. Es decir, lo que iba a suceder, el juicio que iba a suceder contra este pueblo, iba a ser algo lamentable, que cualquier persona que lo escuchara iba a suceder así. Más adelante en ese capítulo narra la historia del hijo de Manasés, y dice el verso 18 de la siguiente forma: Manasés murió y fue sepultado en su palacio en el jardín de Una, y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Y luego dice más adelante: Amón tenía 22 años cuando ascendió el trono, y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre era Masulemet, hija de Jarús, oriunda de Jotba. Dice que reinó solamente 2 años. Y bueno, vamos más adelante el verso 20. Amón hizo lo que ofende al Señor, ¿como qué? Como lo había hecho su padre, y faltó la palabra, como lo había hecho su padre Manasés. Y luego dice el verso 21, por favor: ¿en todo qué? En todo siguió el mal ejemplo de quién? De su padre. O adorando e inclinándose con los ídolos que éste había adorado. En todo siguió el mal ejemplo
de su padre. Básicamente lo que pasó con este hombre, de hecho el pueblo más adelante nos narra este capítulo que el pueblo se puso de acuerdo para matar a Amón porque estaba haciendo lo malo. Y entonces después el pueblo también, digamos que hubo una rebelión básicamente por las cosas malas que estaba haciendo, ¿no? Pero algo que yo quiero que nos quede muy claro es que básicamente Amón anduvo en el camino de su padre. Y te voy a decir algo, muchos de nuestros hijos van a andar en los mismos caminos que nosotros andamos. Muchos de nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. Y aquí hay una pregunta que yo quiero que tú te hagas y reflexiones sobre ella. La pregunta es esta: si nuestros hijos siguen nuestros pasos, ¿a dónde llegarán? Si nuestros hijos siguen nuestros pasos, ¿a dónde llegarán? ¿Qué clase de vida crees que van a tener? ¿Van a tener una vida de la cual tú te vas a enorgullecer? ¿O van a tener una vida en la cual te va a avergonzar? ¿Te va a traer más problemas más adelante? Es muy probable que sigan nuestros pasos de manera consciente o de manera inconsciente. Nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. La pregunta es, si tus hijos siguen tus pasos, ¿cómo te imaginas que va a ser su vida? ¿Va a ser una de la cual tú vas a estar agradecido, te va a dar orgullo? ¿O va a ser una vida en la cual tú te vas a lamentar, incluso tal vez vas a tener que seguir cargando con ellos por las malas decisiones que han tomado? Tú como yo conocemos testimonios, o tal vez en nuestro hogar ha habido casos en donde algunos de nuestros hermanos o algunas personas que tú conoces de alguna forma son cierta carga aún para sus padres por las malas decisiones que han tomado. Tú los conoces. Tú conoces casos en donde esto ha sido real. La pregunta es esta: si nuestros hijos siguen nuestros pasos, primera pregunta, ¿tendrán el deseo de ser salvos desde pequeños? Nuestros hijos, por la forma en nosotros cómo vemos, cómo caminamos nuestra vida, cómo caminamos nuestra jornada espiritual, ellos van a anhelar y desear tener una relación con Dios, o solamente va a haber un tema de hipocresía. La segunda pregunta, por favor, ayúdame a leerla. ¿Qué dice? Tendrán el deseo de buscar y seguir la voluntad de Dios. ¿Te sentirás orgulloso de su vida? O tal vez algunos de nuestros hijos van a desperdiciar sus mejores años en donde pudieron haber trabajado en la formación de su carácter, en donde pudieron haber tomado mejores decisiones en su carrera, en su escuela, para que pudieran tener un crecimiento, o hasta que después se hayan equivocado, se hayan caído y hayan tomado malas decisiones, tal vez les caiga el 20, pero hay tantos años que fueron desperdiciados porque no tomaron buenas decisiones. Nuestros hijos siempre van a recibir influencia de otras personas, y mientras van creciendo van a estar escuchando más voces. Pero te voy a decir algo: es tu responsabilidad y la mía tratar de redirigirlos para que tomen buenas decisiones, aún a pesar de las buenas o malas voces que hayan escuchado. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad tratar de redirigirlos para que tomen mejores decisiones. La siguiente pregunta es esta: si nuestros hijos siguen nuestros pasos, ¿tendrán una vida de fe? Si nuestros hijos siguen hoy por hoy cómo estamos caminando, ¿van a tener una vida de fe? ¿Confiarán en Dios cuando las cosas no vayan tan bien? ¿Realmente van a poder depositar todo, como dice Jesús: venir a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar? ¿Realmente nuestros hijos, por la forma en cómo estamos caminando, ellos van a tener una vida de fe? ¿Realmente van a caminar confiados en Dios? ¿Van a depositar sus necesidades en Dios? ¿Van a depositar sus preocupaciones en Él? ¿O van a vivir con temor, angustia, preocupación, miedo y necesidad? ¿Cómo quieres que tus hijos vivan? ¿Cómo esperas que nuestros hijos vivan? Aprenderán a confiar en Dios desde jóvenes, porque, déjame les digo algo, tú y yo no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Estás de acuerdo con ello? No sabemos lo que va a pasar de aquí a 10 años en este país, y no sabemos si vamos a tener el sustento económico, el mismo bienestar que tal vez hoy por hoy estás teniendo. No sabemos cómo vamos a estar de aquí a 10 años, y lamentablemente no podemos participar en todas las decisiones de nuestros hijos. Pero si nuestros hijos no tienen una vida de fe, es muy probable que su vida la van a pasar con miedo, con temor, tomando malas decisiones, no considerando a Dios y no considerándote tampoco a ti. Porque nosotros, en algún punto, nuestros hijos no van a estar con nosotros y van a ser responsables de sus propias decisiones. ¿Aprenderán a vivir con fe y contentamiento, o van a vivir por vista, al punto en que ni siquiera van a estar contentos con lo que tú les puedes proporcionar? Al punto en donde, por más que tú te esfuerces, no les vas a poder dar todo lo que ellos necesitan. La pregunta es: ¿nuestros hijos aprenderán a vivir y buscarán tener una vida de fe?
Porque de aquí a 10 años, tú y yo no sabemos dónde vamos a estar. Y no sabemos a qué situaciones se van a enfrentar ellos, qué circunstancias complejas van a recibir. Alguna situación de deslealtad, alguna situación de mentira, alguna circunstancia crítica de enfermedad. ¿Y cómo lo van a enfrentar si nosotros no fuimos capaces de caminar de la mejor forma? ¿Realmente creerán en Dios y creerán que Dios les ama y cuida de ellos? ¿O cuando se topen con circunstancias complicadas van a estar desorientados y sin sentido tomando malas decisiones? Si tus hijos van a tomar decisiones en base a nuestros pasos que hoy tú y yo estamos haciendo, ¿van a tener realmente esto o van a tomar malas decisiones? La semana pasada te dijimos que como padres caemos en el error de creer que a nuestros hijos hay que darles muchas experiencias, viajes, cosas materiales, una buena escuela. No digo que eso esté mal, lo que digo es que nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de crecer en relación con nuestros hijos. Nos olvidamos les damos tantas experiencias y de alguna forma la sociedad ha dicho que si tú le das todo eso, si tú le proporcionas todo eso a tus hijos, entonces tienes el check de buen padre. Pero creemos esa mentira y nos olvidamos que tenemos que ayudar a nuestros hijos y crecer en relación con nuestros hijos, no en experiencia. Y yo te daba la siguiente sentencia. Ayúdame a leerla, por favor. ¿Qué dice? Hacemos a nuestros hijos ricos en experiencias. Yo ya fui, yo ya viajé, yo ya conocí, yo ya obtuve, yo ya tengo, yo ya gozo, pero que nos olvidamos de crecer en relación con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ser una figura de influencia para ellos, para que después podamos hacer un tema de transición en su vida y dejar de tener influencia de posición para tener influencia de relación con nuestros hijos. Si no sabes de lo que ahorita de esta frase que yo te acabo de decir, vete a YouTube y ve la segunda clase de esta serie y ahí vas a encontrar esta transición que es importante que como padres tenemos que hacer. Que mientras nuestros hijos son pequeños, nuestra influencia sobre ellos es total, porque nosotros les cambiamos y les damos de comer, pero cuando nuestros hijos van creciendo, ya no les cambiamos. Entonces a veces solamente nuestros hijos nos escucharán y tenemos como padres que hacer una transición correcta para no perder influencia en la vida de nuestros hijos. Durante las últimas semanas hemos visto que hay 3 voces esenciales en las relaciones en la vida de nuestros hijos y son las siguientes. Por un lado están las voces de nosotros como padres, está la voz de Dios y también está la voz de nuestros amigos o de sus amigos. Cuando nuestros hijos como padres somos capaces de ecualizar correctamente estas 3 voces en la vida de nuestros hijos, es muy probable que tomen buenas decisiones. Pero tú y como yo sabemos que si nosotros vamos a regresarnos cuando éramos adolescentes y si nosotros hubiéramos menguado la voz de nuestros amigos, en otras palabras, hacerle menos casos a nuestros amigos y hacerle más caso a nuestros padres, te aseguro que tendríamos menos arrepentimientos. Pero lamentablemente no supimos hacer esta ecualización de manera correcta. Ahora, tú y yo estamos hoy por hoy parados, donde hoy tú por hoy estás básicamente en donde estás por estas 3 cosas. Vamos a la siguiente, por favor, Luis. Estamos por nuestras relaciones, por nuestras experiencias y nuestras decisiones. Hoy tú y yo estamos en donde estamos porque tenemos ciertas relaciones, porque tuvimos ciertas experiencias y tuvimos ciertas decisiones. Estamos hoy por hoy donde estamos porque la experiencia que de alguna forma marcó tu vida, marcó tu pauta, estuvo relacionada con una persona o con unas personas. Pero también las decisiones que tú has tomado han estado directamente relacionadas con una persona o unas personas. Entonces, en esta ecuación te voy a decir algo. Sí, por favor, gracias. En esta ecuación te voy a decir algo. Gracias. En esta ecuación el factor común es 1 y se llama relaciones. Por eso tú y yo tenemos que ayudar a nuestros hijos en relaciones. Caemos en el error de hacerlos ricos en experiencias, pero pobres en relaciones. Y no son capaces de tomar buenas decisiones. Tenemos que prepararnos para invertir de manera constante, que podamos colocarnos en una posición de ventaja. Pregunta, todos los que son padres, levanta tu mano, por favor. Ok, ¿te gustaría estar, y los que son padres y aunque ya están casados, tus hijos,
Pero sigues siendo padre, seguimos siendo padres, ¿cierto? Duda, ¿te gustaría estar en la silla de influencia de tu hijo? Que cuando ellos tomen una decisión no se vayan por la libre, sino toquen base contigo y te preguntan, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Le doy o no le doy? ¿Le digo que sí o le digo que no? ¿Me voy o no me voy? Deseamos estar, tú y yo como padres, deseamos estar en la silla de influencia de nuestros hijos. Aunque ya sean grandotes, barbones, peludos, y a lo mejor ya sin pelo algunos, tú y yo deseamos estar en la silla de posición de nuestros hijos. Queremos que ellos vengan y nos toquen base con nosotros para darles, porque tú y yo deseamos para nuestros hijos lo mejor, ¿cierto o no es cierto? Deseamos que les vaya bien. Aunque a veces no comprendemos mucho sus decisiones, queremos que les vaya bien. Si no somos intencionales con nuestra paternidad, solo veremos a nuestros hijos irse como agua en nuestras manos. Y a la larga no nos van a considerar, tal vez ni nos van a buscar, ni nos van a llamar. Y no van a considerar para nada la opinión que tú tienes sobre lo que les tienes que decir. Si somos conscientes y trabajamos en las tres perillas, en la relación de nosotros con nuestros hijos, en la relación de ellos con Dios, pero también la relación que ellos tienen con sus hijos, seremos capaces de sintonizarlas bien y daremos a la sociedad adultos saludables. Vamos a dar adultos saludables. Ojo, no perfectos, porque no hay nadie perfecto. Pero cuando se enfrenten a situaciones difíciles, van a tomar la mejor decisión para enfrentar esa situación. Porque no los vamos a librar de problemas, no los vamos a librar de enfermedad y no los vamos a librar de las circunstancias externas, no los podemos guardar en una burbuja. Pero qué bueno sería que les pudiéramos dejar todo lo necesario para que tomen buenas decisiones. Porque no les podemos dar una vida que tal vez tú y yo deseemos dárselas. Otra cosa que sé de ti es que quieres lo mejor para tus hijos y que quieres lo mejor para ellos. Algunas personas pueden llegar a creer y equivocarse con creer que la crianza solamente se trata de proporcionar y de dar recursos. Caemos en esta mentira, que nos volvemos de alguna forma en solamente el que dé el dinero y el recurso para que la gente pueda vivir. Pero cuando comienzan a crecer los hijos, la vida se puede volver más compleja. A veces creemos que la paternidad es doy dinero, grito cuando se porta mal y premio cuando se porta bien. Reducimos a eso la paternidad. Pero conforme nuestros hijos van creciendo, y yo te lo digo que ya casi tengo 3 niñas adolescentes, 2 de ellas ya, y la más chiquita parece que ya es adolescente, aunque tiene solamente 11 años, ¿no? Pero te vas a dar cuenta que ni dar dinero, ni gritar cuando se portan mal, ni premiar cuando se portan bien va a ser suficiente. Nos vamos a dar cuenta que necesitamos mucho más hablando acerca de la paternidad. El día de hoy, por hoy, no existe una app o una escuela para padres que se adapte a todas nuestras necesidades. La verdad que conforme vamos haciendo la paternidad, te vas enfrentando a tantas cosas que antes decías, oh, qué razón tenía mi madre, oh, qué razón tenía mi padre, y tú dices, ¿y esto cómo se maneja y esto cómo se administra? ¿No? O este monstruo, ¿de dónde salió? ¿Dónde está mi hijo que yo tuve cuando estaba en mis brazos? Pero no hay algo que nos ayude como tal, es por eso que necesitamos trabajar e invertir honestamente en nuestra paternidad. El primer día que vimos este tema, dijimos que no se llega a ser un buen padre por accidente. No se trata de que somos buenos padres, como yo ya fui hijo, yo puedo ser padre. Te soy honesto, eso no es verdad. Como fuimos hijos, no sabemos cómo ser padres. Hay tantas cosas y tú sabes que la realidad a la que nuestros hijos hoy por hoy se están enfrentando no se parece en nada a la realidad nuestra cuando éramos pequeños. Se están enfrentando a un mundo totalmente globalizado, a un mundo totalmente distinto, en donde están a un clic de poder estar comunicándose con una persona al otro lado del mundo y que no sabemos las intenciones de aquella otra persona. Por eso tenemos que tener cuidado. En ocasiones no somos tan intencionales y a veces en la paternidad nos gana la rutina, nos gana el trabajo, nos ganan los problemas, nos ganan las cuentas y olvidamos de cierta forma la paternidad. Tenemos que ser conscientes de que hoy la paternidad es muy distinta a lo que nuestros padres enfrentaron en su momento. Son muy distintas las cosas. Te voy a contar algo, que bueno que ahorita mi esposa no está allá con los niños. Te voy a contar algo que pudo haber sido causa de divorcio en mi matrimonio. Hace algún tiempo, mi esposa me encargó que yo pasara a recoger a Ailén, ella estaba en la primaria, que pasara a recogerla a la escuela, después de comer. Iba a salir un poquito más tarde Ailén. El asunto es que yo fui a la casa, comí,
Me regresé al trabajo porque tenía una junta muy importante. Y cuando yo estaba en la junta, de pronto le llegó un mensaje de mi esposo y me dice: ¿ya pasaste por ahí? Total que pasé 2 horas después por ella. Lo peor del caso es que cuando llego a la escuela, gracias a Dios no se había salido de la escuela, estaba ahí. Lo peor del caso es que la persona que me entregó a mi hija, yo conozco a esa persona, nos conoce como matrimonio y perdí mi testimonio de paternidad con esa persona. Pero bueno, de eso te contaré en otra ocasión. El asunto es que cuando yo recibo el mensaje de Ana, de mi esposa, y me dice: ¿ya pasaste por ahí? La verdad que yo no me acordaba que tenía que pasar por ella. Yo literalmente me paré de la junta, no dije nada, me fui volando, me estuvieron marcando de la oficina que pues, tenía que estar en la junta. La verdad que no me interesó porque me interesaba llegar por mi hija. En mi cabeza ya estaba pasando que estaba solita ahí delante de tantos peligros. O sea, en mi mente ya estaba perdiendo a mi hija, ¿no? Ya la estaba matando. Total, la recogí de más. Cuando yo llegué a la casa, qué bueno que ahorita no está mi esposa porque igual otra vez vuelve a enojar conmigo. Si escucha esto y le recuerdo esto, ¿ves esos ojos que esa mirada que tú la bloqueas porque te dices, mejor ni digo nada? ¿No? De esas veces que llegas totalmente desarmado y no tienes nada que decir, solamente, mejor aquí dejo esto y lentamente voy caminando. Bueno, yo no sabía si regresar ese día a la casa por no saber lo que iba a pasar, inseguridad, pero bueno, afortunadamente mi hija nunca salió, pero yo te digo esto por 2 cosas. Primero, como en la historia de Manasés y Amón, tendemos a repetir la historia de nuestros padres consciente o inconscientemente. Y esto me pasó también a mí. Mis padres me dejaron olvidado 6 horas en la primaria cuando tenía 6 años. Cuando tenía 6 años, yo recuerdo que salí ahí en Álvaro Obregón. Si alguno se quiere Celaya, allá en Álvaro Obregón, yo estaba sentado en mi maletín de Samsonite. ¿Se acuerdan que antes existían esos que los aventabas por el de plástico? Ándale, esos sí, eran de carritos, ¿no? A veces te patinabas sobre ellos, te duraban un chorro. Me acuerdo que yo agarré mi mochila, mi portafolio, me senté sobre él y estuve 6 horas afuera de la escuela primaria esperando a que mis papás pasaran por mí. Yo me acordé cuando pasó lo de Aileen, yo dije, yo no voy a ser como mi padre. Pero cuando pasó eso, dije, inconscientemente terminamos repitiendo la historia de nuestros padres, aunque no queramos. Hoy por hoy, todavía tengo la marca Samsonite aquí grabada en mi compa, ¿no? Pero, te lo digo esto por 2 cosas. Terminamos repitiendo la historia, pero 2 también. Aunque para nosotros, nuestros hijos pueden ser prioridad, muchas ocasiones, por diferentes cosas, dejamos de lado la seguridad, la integridad de la formación espiritual de nuestros hijos. Creemos o pensamos que, pues yo lo llevo a la iglesia y hay que le hablen de Dios. Algo que no es importante, no es relevante. Normalmente cuidamos la seguridad de nuestros hijos, es nuestra chamba, cuidamos la integridad de nuestros hijos, es nuestra responsabilidad. Pregunta, ¿cuánto nos enfocamos en trabajar en la formación espiritual de nuestros hijos? ¿Cuánto nos enfocamos en saber cómo está su relación con Dios? Porque te voy a decir algo, a la larga es la relación más importante que ellos pueden llegar a tener. Si ellos no tienen una relación con Dios, déjame te digo algo, dice la palabra de Dios que cualquier persona que no tome a Jesús como su Señor y Salvador, su resultado o su paga será el lago de fuego. Y yo no sé si tú quieres ver allá a tus hijos, pero la pregunta es, ¿qué tanto nos estamos enfocando nosotros en la relación espiritual de nuestros hijos con Dios? Mira, yo amo a mi hija y es mi gran responsabilidad. Y en aquel momento no me interesó el trabajo y no me interesó la junta y yo fui y la rescaté. Pregunta, ¿cuánto ímpetu estamos poniendo, cuánta intencionalidad estamos poniendo en la relación de nuestros hijos con Dios? Porque si no lo estamos haciendo, tal vez no estamos llevando bien nuestra paternidad. Tal vez para ti la relación con Dios puede ser de 2 formas distintas. A lo mejor por un lado, para ti la paternidad, tú puedes llegar a decir, ¿me ayudas con la siguiente, por favor, Luis? A lo mejor tú puedes llegar a decir, ¿sabes qué, hijos? Dios no es tan relevante para mí. No es tan relevante para mí, por consiguiente, Dios no es relevante para mi familia. A lo mejor esa puede ser tu postura. 2, la segunda puede ser, ¿sabes qué, hijos? Para mí tener una relación con Dios es bueno. Tan bueno como meter a mis hijos a Kumon, tan bueno como llevar a mis hijos al karate, tan bueno como llevarlos al taekwondo. Tan bueno es así como Dios. 3, a lo mejor para ti puede ser, ¿sabes qué, Josué? Para
para mí tener una relación con Dios o que mis hijos tengan una relación con Dios es una prioridad. Pero solamente lo decimos, pero no hacemos algo porque esto sea realidad. Creemos que con traerlos a la iglesia es más que suficiente y no es verdad. O 4, a lo mejor tú puedes llegar a decir, tener una relación con Dios es lo más importante que existe. Porque es lo que al final del día nos sustenta y nos pone de pie. Una relación con Dios. La pregunta es, ¿nuestros hijos tienen una relación con Dios? Y que tú y yo seamos conscientes que nosotros como padres somos la mayor influencia que podemos tener para que esto se desarrolle. Si tú y yo no somos conscientes de esto y no le echamos ganas en esto, nuestros hijos van a estar escuchando otras voces distintas. Nadie tiene más potencial de ayudarles a ver cómo es Dios que nosotros como padres. Nosotros vamos a ser los que podremos imprimir en ellos esa primera imagen del Padre Celestial. Y nuestra imagen perdurará para toda la vida. Date cuenta que estás creando la primera impresión. La forma en cómo tú estés llevando tu relación con Dios es la forma en cómo ellos interpretan que es la relación con Dios. Pregunta: ¿qué tanto oran tus hijos? Piénsalo, ¿qué tanto oran tus hijos? A lo mejor tú dices, bueno, yo lo animo para que ore. Bueno, déjate hago la pregunta distinta. ¿Qué tanto tus hijos te han visto orar? ¿Qué tanto tus hijos, qué tanto tiempo has dedicado a orar con tus hijos? ¿Sabes? Tal vez nuestros hijos pueden llegar a decir, bueno, yo sé que mi papá ora. Yo sé que mi papá a veces ora por mí, yo me supongo, ¿no? Pero ¿sabes algo? Es muy probable que nuestros hijos anhelen y deseen y necesitan saber qué es lo que oramos por ellos. ¿Qué tanto oramos por ellos? ¿Recuerdas? Tal vez tú recordarás si en tu casa se hablaba o no se hablaba de Dios. Por la forma en cómo tus padres vivían su jornada espiritual. Porque a lo mejor yo no sé en dónde estás tú. Yo no sé cómo nosotros estemos llevando nuestra jornada espiritual. Probablemente para ti ha sido tu paternidad, así como para mí ha sido tener que desaprender y aprender otras cosas. Porque lo que nos enseñaron tal vez no fue lo correcto y tuvimos que desaprender. Y ¿sabes algo? El poder desaprender y tener un espíritu enseñable es algo tan valioso a cualquier etapa de la vida. No por decir, no, ya estoy muy grande para eso. No, todo el tiempo, todos los días se aprende algo nuevo. Y tenemos que ser capaces de desaprender y aprender. Durante algunos años tuve la oportunidad de ser maestro de niños en la iglesia. Y cuando estábamos ahí me tocaba escuchar todas las cosas que ellos me decían. Yo sabía cuál era la persona que fumaba, yo sabía cuál era la persona que se peleaba en su casa, yo sabía cuál era el padre que golpeaba a la esposa, yo sabía cuáles eran los papás que nunca oraban con sus hijos, porque todos los niños, ¿sabes qué hacían con uno? Se lo contaban. Todos los niños te contaban todo lo que pasaba en casa. Y tú los veías el domingo bien arregladitos, bien peinaditos, perfumaditos, y tú sabías que ese era el padre que golpeaba a su esposa. Probablemente ahora con lo que te he dicho tal vez te sientas un poquito abrumado por lo que te estoy diciendo y por la responsabilidad que yo te estoy depositando a ti como padre, pero la verdad es que tenemos que hacer algo distinto. Es nuestra responsabilidad. Dios nos colocó a nosotros para ser un ejemplo para que ellos sigan. A veces creemos que nuestros hijos los tenemos que educar para que ellos hagan su camino. Y es hasta cierto punto verdad. Pero te voy a decir algo, nosotros como padres vamos allanando el camino para que a ellos les sea más sencillo. No es que tú vas caminando para que ellos vayan por otro lado, no. Créemelo, de manera inconsciente nuestros hijos van detrás de nosotros y nosotros vamos allanando, emparejando los hoyos, los huecos, los baches, para que a ellos les vaya mejor. ¿Cierto o no es cierto? Nosotros deseamos eso. Pero pregunta, ¿cómo estás caminando? La pregunta es esa. ¿Cómo estamos caminando para que a nuestros hijos les vaya mejor? Quiero proponerte 3 preguntas que nos van a ayudar y va a ser una brújula para que nuestros hijos tengan una mejor jornada espiritual. Primera pregunta, ayúdame a leerla, por favor. ¿Qué dice? ¿En qué quiero que se diviertan? Yo te lo decía la semana pasada o antepasada, no recuerdo. ¿Qué plan tienes tú cuando crías a tus hijos? ¿Tienes un plan? ¿Tú sabes hacia dónde los quieres llevar?
Si no sabes a dónde los quieres llevar, déjame te digo que hay muchas otras personas que saben perfectamente qué quieren con tus hijos. Si no, pregúntale a tu pediatra, si no, pregúntale a Mattel, y si no, pregúntale a la empresa donde yo trabajo. Sabemos perfectamente lo que deseamos con los niños. ¿Qué deseamos? Si no cosas malas, deseamos que los niños me compren. Deseo que los niños sean mi mercado. Y entonces yo hago todo lo necesario para que ellos estén conmigo. Si tú como padre no traes un plan con tus hijos, déjame decirte que vamos tarde. Porque hay mucha gente en el mundo que sabe perfectamente lo que quiere con los niños. ¿Qué tipo de persona quieres que se convierta en tus hijos? ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer quieres que se convierta en tus hijos? ¿Quieres que tu hijo sea el que golpea a la esposa? ¿O quieres que tu hijo sea el que guía, acompaña, enriquece la vida familiar de ellos? ¿Tú esperas que tu hija sea la que ande en chismes y diretes, o sea, aquella mujer que edifica y trabaja en el corazón de los niños para que puedan entregar buenos ciudadanos a la sociedad? ¿O tienes una visión diferente de cada uno de ellos? Pregunta, ¿qué es lo que te ha dicho Dios con respecto a tus hijos? ¿Le has preguntado a Dios, Dios, qué quieres que haga con mi hijo? Porque déjame decirte algo, es una vida que Dios te está dando para que la administres y para que trabajes en ella y después los mandes para afuera. Porque Dios anhela algo y un plan perfecto para ellos. Tal vez dirás, oye, es algo que tal vez les corresponda a ellos decidir, yo no puedo decidir sobre ellos, y sí, tienes razón, pero tú eres el instrumento que Dios usa para encaminarlos al propósito de ellos. Tu padre, tu madre, eres el responsable de encaminarlo al propósito de Dios. Proverbios capítulo 3, versos 5 y versos 6, por favor, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos los caminos y Él hará sus sendas. Pregunta. Confía. Que tu hijo confíe. ¿Qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es vivir creyendo que Dios es quien dice ser y que ha prometido y que cumplirá todo lo que ha prometido que haría. Eso es confiar en Dios. Confiar en Dios es vivir creyendo que Dios es quien dice ser y que Él va a cumplir todas las promesas que narra en su palabra. Eso es confiar en Dios. Aun cuando mi padre y mi madre me dejaran, Dios no me dejará. Dios tiene, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y hay tantas promesas que podemos ver, pero eso es, ¿nuestros hijos realmente confían en Dios? ¿Nuestros hijos realmente son capaces de depositar su vida en Él? ¿Es ser capaz de descansar todo nuestro peso porque Él tiene mejores planes para ellos? Si nosotros, dice la palabra, si nosotros padres tenemos buenas dádivas, ¿cuánto más no nuestro Padre Celestial? Déjame decirte algo, tú tienes buenos planes con tus hijos, tienes mi like. Pero déjame decirte algo, Dios tiene mejores planes que los tuyos para ellos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Que ellos vivan creyendo que Dios es quien dice ser y que hará todo lo que ha prometido que haría. Y entonces, si nuestros hijos confían en Dios, no van a obedecer a Dios por miedo o temor, van a obedecer por confianza y por amor. Porque les tenemos que presentar un Dios de relación. No te apoyes, dice, en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Nuestros hijos serán capaces de no apoyarse en su propia inteligencia. Van a ser capaces de que si ellos confían en Dios, obedecerán sin miedo y sin carga, y serán capaces de no confiarse en sus propias habilidades, sino de confiar y tocar base primero con Dios. Señor, esta decisión que voy a tomar es por ti. ¿Esta es tu plan para mí? ¿Esta carrera, esta persona con la cual me voy a casar, es tu plan para mí? ¿Esta decisión que voy a tomar es tu plan para mí? Reconócelo en todos tus caminos. Es mostrarles a ellos que cada aspecto de nuestra vida la tenemos que rendir a nuestro Dios. La pregunta es, cada aspecto de tu vida la rindes a Dios, porque ellos aprenden por eso, déjame te digo eso. Para unas cosas, oh sí Señor, aquí oro por ti, ayúdame, fortaléceme, bendíceme. En estas cosas, no, aquí no te metas, Dios, este tema es mío, yo lo puedo administrar. ¿Qué es lo que nosotros les estamos dando a nuestros hijos? Y la gran promesa de Dios es esta: si tú ayudas a tus hijos para que confíen y me reconozcan en todos sus caminos, Dios promete algo, yo les voy a allanar el camino. Me voy a unir contigo en tu plan para que a ellos les vaya mejor que lo que a ti te fue. Y deseamos eso para nuestros hijos. Tú y yo hemos dicho que ellos no sufran lo que yo sufrí, que ellos no tengan escasez de lo que yo tuve escasez. Todos aquí lo hemos hecho.
Deseamos que a ellos les vaya mejor que a nosotros. Anhelamos eso. Segunda pregunta: ¿en dónde se encuentran hoy? ¿Tus hijos hoy en dónde están? ¿Sabes dónde está su jornada? Para poder llegar a un lugar, primero tenemos que saber de dónde vamos a partir. ¿Cómo podemos llegar a un lugar si no sabemos dónde estamos? Algunos de forma intuitiva saben dónde están sus hijos, pero otras tal vez no te das idea realmente dónde está su jornada espiritual o dónde está su relación con Dios. Pero la vida corre tan rápido que a veces en realidad no estamos tan conectados con ellos. Por eso yo te decía en la segunda clase, en la relación de nosotros padres con nuestros hijos. Tenemos que crecer en relación con ellos. No te enfoques tanto en darles cosas, en darles experiencia y darles cosas materiales. Crece más en relación con ellos para que te conviertas en una figura de influencia para ellos y sepas en dónde están. Que ellos sean capaces de abrirse totalmente contigo y decir: papá, me siento así, mamá, me siento así. Esta es mi duda, esto es con lo que yo estoy batallando. Y nosotros tenemos que trabajar, es una responsabilidad nuestra, no de parte de ellos, es una responsabilidad nuestra. Y tercera pregunta es esta: ¿cómo les ayudo a dar el siguiente paso? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos a dar el siguiente paso? Cada etapa de nuestros hijos es distinta. Cada quien de los que hoy estamos aquí tenemos una jornada espiritual distinta. Cada quien tiene una jornada espiritual distinta. Cada quien está en un momento distinto, pero de las cosas en las que podemos ayudar a nuestros hijos te voy a dar como que un listado para que tú trabajes en ellos, dependiendo en dónde se encuentren. Pero enfócate en eso, ese es el listado. Número 1, por favor, ¿qué dice? Dios lo hizo. Que nosotros podamos trabajar desde su niñez y hacerle ver al pequeño que Dios lo hizo. Y como Dios lo hizo, tiene un plan perfecto para él. La segunda, ¿cuál es? Dios lo ama. Que independientemente de cualquier cosa que él haga, Dios siempre lo va a amar. Que si ellos sepan perfectamente eso. Tercera cosa, ¿cuál es? A veces lamentablemente usamos a Dios como: si no lo haces bien, si no te portas bien, Dios te va a castigar, No usemos a Dios como una herramienta de castigo y obediencia y reglas. Tenemos que entender que Dios busca una relación con nosotros. Por eso nosotros no te hablamos de religión, porque creemos que la relación con Dios es eso, una relación con Dios, una comunión con Dios. Que nosotros podamos presentarle a Jesús, que Jesús quiere ser su amigo. 4, ¿qué dice? Esto dices: oye, sí es cierto, qué padre. ¿Sabes esta verdad cómo le va a funcionar? El día que le digan: tienes cáncer. El día que le digan: perdiste tu familia. El día que le digan: me voy a divorciar. El día que le digan: perdiste a tu hijo. Esto es lo que lo va a sostener. Y tú no lo puedes librar de eso, pero Dios lo puede sostener. Número 5, ¿qué dice? Que nosotros podamos ayudarles a que su relación con Dios crezca, para que tomen buenas decisiones, para que no tomen decisiones por tomar solamente, por emoción solamente, sino que no tomen decisiones perdurables, influenciadas por las emociones, porque las emociones se acaban y se van. Si no, preguntan a los novios adolescentes que un día se quieren y otro día se odian, ¿no? Y número 6, ¿qué dicen? Yo no sé qué edad tengan tus hijos, yo no sé, abuelos, los que están aquí, porque también los que son abuelos hoy tienen cierta referencia, cierta autoridad delante de sus nietos. Por favor, enfoquémonos en esto. Que sea un mapa por el cual podamos caminar a nuestros hijos, porque esto es lo que a la larga los va a sostener en su día a día. Una de nuestras hijas, cuando recién nació, tuvo muchos problemas de salud respiratorios. Durante los primeros 3 años estuvimos constantemente dándole muchos tratamientos. De hecho, aquí está el hermano Marco, ¿no?, que también nos hizo varias recomendaciones con respecto a su salud. Y consideramos lo que él nos dijo justo. Él nos dijo: vayan con la homeopatía, vayan por ese lado. Cuando Sofía tenía 3 años, uno de los tratamientos que le dieron fue inyecciones diarias. Eran 15 inyecciones. Durante 15 días le estuvimos inyectando. Y era muy dolorosa, era doloroso para ella, ¿no? 3 añitos. Entonces yo, cuando la llevaba a vacunar, que le inyectaran más bien, la tenía que amarrar por todos lados para que no se moviera y no se lastimara con la aguja.
Entonces, en una de esas tardes, llegamos a casa y me dijo: papá, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió que yo tuviera esta enfermedad? Y yo, honestamente, en ese momento le dije lo que cualquier padre le hubiera dicho, ¿no? Pues, hija, ora a Dios. Él te hizo y Él sabe por qué te está permitiendo pasar esto. Déjame te digo algo, yo se lo dije porque sabía que se lo tenía que decir. No se lo dije porque lo creyera, porque yo también tenía esa duda en mí. Señor, te estamos sirviendo, estamos haciendo esto, ¿por qué estás permitiendo que mi hija tenga esta enfermedad? Entonces, en la noche, yo subo a mi cuarto, y yo la veo, y está hincada en su cama, orando, preguntándole a Dios qué era lo que estaba buscando Dios con esa enfermedad. Y yo la escuché, yo me acerqué, la escuché en la puerta, y ella me enseñó la fe que me hacía falta a mí. Me hizo ver que yo tenía que confiar en Dios. No sabes, padres, los hijos cómo nos enseñan y cómo nos hacen crecer en nuestra jornada espiritual también. Porque no solamente es de aquí para allá, es de allá para acá también. Y entonces ahí creí en que Dios podía hacer algo con ella. Después entendí lo que Dios estaba haciendo con ella. Gracias a Dios sanó. Y fue maravilloso, honestamente, verla cómo a sus 3 años estaba teniendo ese tipo de fe que a su padre le hacía falta. Pero después me enseñó a mí a tener ese tipo de fe. ¿Sabes? ¿Por qué hacemos lo que hacemos como iglesia? ¿Por qué hacemos dinámicas? ¿Por qué jugamos? ¿Por qué nos divertimos? Porque queremos ser una iglesia relevante para tus hijos. Porque queremos que tus hijos no se aburran, que digan: ay, no quiero ir a la iglesia, ay, me aburro allí, ¿no? Por eso nuestros niños no se quedan aquí con nosotros, porque si ustedes se duermen conmigo, imagínense ellos. Ellos por eso van a su ambiente, para enseñarle estas verdades. Lo que hoy a tus niños les están enseñando, a los más pequeñitos, son estas 3 primeras: que Dios los hizo, que Dios los ama y que Jesús quiere ser su amigo. Y de hecho ahorita creo que la hermana Inés es la que está dando clase, está hablando justo de depresión, pero está hablando de estas 3 cosas. Dios los hizo, Dios los ama y Jesús quiere ser su amigo. Y a los adolescentes estamos trabajando con estas: que tengan fe, que sean sabios y que tomen buenas decisiones. Es lo que anhelamos para nuestros hijos. Pero te voy a decir algo, no es una chamba que solamente nosotros hacemos como iglesia. Es algo que queremos hacer junto contigo, porque es un trabajo en conjunto. No es algo que depende de nosotros, es algo que también se hace en casa. Es nuestra responsabilidad. Pues de servir, vamos a ver.